Saludos hermanos y amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero para invitarles a una nueva lección. La lección número 3, el llamado de Dios a la misión. El texto para memorizar reza así: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Querido y amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta lección número 3 queremos cumplir tu voluntad, recibiendo a diario tus instrucciones, oración que presentamos a través de los méritos de Cristo. Amén. Para hoy sábado 14 de octubre, introducción a la lección de escuela sabática. Dios es un ser trabajador, tan trabajador que no quiere que estemos sin disfrutar del beneficio del trabajo. Y el trabajo es una bendición de Dios, porque Dios, su naturaleza es una naturaleza de trabajo. ¿De trabajo para quién? Si Dios no tiene que trabajar. Él trabaja para los demás, porque como su esencia es amor, no puede permanecer en ociosidad, ya que la ociosidad no forma parte de su naturaleza. De ahí que la Biblia dice, comenzando en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El amor es dinámico y el verbo es aquello que indica acción y movimiento. Si Dios en el principio creó los cielos y la tierra, indica que el verbo bará en el hebreo, que es crear, implica una intervención directa del pensamiento de Dios de hacer lo que había concebido en su pensamiento, que los seres creados por él disfrutaran del placer del trabajo de Dios. ¿Y cuál fue el placer del trabajo de Dios? De que el amor, para que exista, necesita ser compartido. Y cuando el amor es compartido, este se enriquece, se fortalece y beneficia a los terceros. De ahí que encontramos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que Dios creó este planeta con el propósito de sustituir a los ángeles que fueron expulsados del cielo. Y este planeta, el más pequeño de todos los planetas habitados, Dios lo creó porque en su presciencia había concebido que como el hombre iba a caer en pecado, este planeta sería el centro misionero del universo. Dios no dejaría al hombre perderse, o perdido, mejor dicho, porque tan pronto el hombre pecó, inmediatamente la ley exigía destrucción inmediata. Es decir, la justicia divina reclamaba la retribución por su inconducta, pero la misericordia decía, dale una segunda oportunidad. Y el amor de Dios consiste en eso,
en la fusión de la justicia, pero también de la misericordia. Es decir, Dios no justificaría el pecado del hombre, pero en su misericordia enviaría un sustituto, una persona que pagara la culpa del hombre en la tierra, la caída en el pecado. Quiero decirles a ustedes que el pecado no se perdona. Si el pecado se perdonara, Cristo no hubiese sido necesario venir a morir por el hombre. Solamente hubiese dicho, está perdonado y ya. No. El pecado es una violación, un hoyo a la ley de Dios, y tenía que venir el constructor del planeta a reparar la ley que el hombre le había hecho un hoyo con su transgresión. De ahí que, hermanos y amigos, es necesario entender que el primero que muere por el hombre en una muerte, diríamos, no física, sino moral, cuando el hombre pecó, Dios se presentó ante el Padre y dijo, yo moriré por el hombre. Y ese mismo día, cuando Adán pecó, a las 3 de la tarde, él tomó un cuchillo y un cordero sin defecto y lo degolló. Lo cortó por aquí, como dice Primera de Juan. No fue. Y ese animal, su sangre caliente, tenía que ser asperjada a la puerta del jardín del Edén, donde Dios se encontraba con el hombre, después que fue expulsado de este. De ahí que el primer misionero era Adán. Y Adán tuvo que dejar su zona de confort y salir del jardín del Edén para predicar el evangelio a Jerusalén. Jerusalén era su familia. Comenzó con su familia, enseñó el mensaje, y ese mensaje fue recibido tanto por Caín como por Abel, pero ya sabemos el resultado de que uno estaba entregado a Dios y otro estaba entregado a sus placeres, y este último arremetió contra su hermano y también lo degolló. Y al morir Abel, Dios levanta un sustituto de la simiente prometida en Génesis 3:15, que en este caso sería Set. Y así siguió ese ministerio del confort de la persona salir a trabajar, que eso fue lo que hizo Dios. Aunque estaba en la comodidad del cielo, renunció a esa comodidad mientras veía al hombre perdido, y al verlo perdido, renunció a las antífonas de los ángeles que le cantan 24 horas en el trono celestial, y esos ángeles que pueblan el universo, y esos ángeles que cantan preciosísimo, con voces especiales para cantar, como los querubines y serafines, que son los ángeles más poderosos. Ellos estaban en la misma presencia de Dios, porque nadie puede guardar silencio en tu presencia, sino que las voces prorrumpen de júbilo, de gratitud a aquel que nos creó por amor. Dios no tiene ninguna obligación de tenernos vivos. Fuimos creados por amor, con el propósito de rescatar la naturaleza divina perdida en el jardín del Edén por el pecado. Y pecado es transgresión a la ley. ¿Qué ley? Cristo es la personificación de la ley, dice la sierva de Dios en el comentario bíblico tomo 5, página 1105. Es decir, el pecado es una bofetada, un golpe fuerte a Dios en la cara. Y en vez de Dios sonrojarse, lo que hace es perdonar al hombre y darle una segunda oportunidad. Y de ahí es que viene la misión de Dios a través de Adán, a través de Set, a través de Enoc, a través de Matusalén,
a través de Noé. Este hombre pregonero de justicia se pasa 120 años dejando la comodidad de su hogar para predicar por 120 años con cada martillazo de que vendría un diluvio universal. Dios nos está llamando hoy sábado a la misión de ir y predicar el evangelio, porque Dios nunca, grábese esto, Dios nunca te manda a hacer una cosa que Él ya no haya hecho. Dios nunca te manda a hacer un trabajo que Él previamente no haya hecho, porque Él es nuestro ejemplo. ¿Y qué hizo Dios? Salió a buscar a Adán y a Eva. Adán, ¿dónde tú estás? El primer misionero es Dios. Y salió a buscar en Jerusalén, que era la santa ciudad, que era el jardín del Edén. Ese era un símbolo de la santa ciudad futura. Y Dios, el primero que predica al hombre es Dios cuando le dice: ¿dónde estás tú después que el hombre cae en pecado? Porque hay varios sermones que Dios le dio a Adán antes de caer en pecado. Pero cuando cae en pecado, Dios busca al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía? Él sabía dónde estaba Adán, pero quería él conversar con su hijo caído y entonces llevarlo a que se incriminara, a que confesara su culpa. Y en la confesión había admisión, y en la admisión había dolor, y en el dolor había tristeza, y en la tristeza guiaba al arrepentimiento, y el arrepentimiento hizo que Adán buscara un cordero y lo matara, no sin antes haber confesado su culpa sobre el animal, y ese animal a quien Adán mató es un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Nos está diciendo que así como Dios llamó a Adán para que predicara ese evangelio en su familia, y predicó y también habló con Noé para que predicara el evangelio a toda criatura, dice la sierva de Dios: Cristo llama a muchos misioneros, tanto hombres como mujeres, para que se consagren a Dios y estén dispuestos a gastar y ser gastados en su servicio. Dice ella: no nos colocaremos sobre el altar de servicio, entonces el amor de Cristo nos tocará y transformará, convirtiéndonos por su causa en personas dispuestas a trabajar con valentía. Eso está en el libro El Colportor Evangélico, página 19 de La Pluma Inspirada. Hermanos, Dios nos puso la boca con un propósito. Antes de comer usted tiene que hablar. Dios no hizo a Adán un bebé, no, Dios hizo a Adán adulto, con la edad original, para que el hombre pudiera comunicarse con los demás. Dios puso la boca primariamente era para conversar, porque cuando conversamos estamos enriqueciendo nuestra sociedad, ya que Dios es un ser social. Dios no vive solo, aislado, vive para compartir su amor con los demás, con los seres creados, entre ellos los ángeles, con las criaturas que son los animales y con el hombre que fue hecho a imagen de Dios y semejanza. Hermanos, que Dios nos ayude a ser misioneros, que usemos nuestras bocas para agradar a Dios. Para mañana domingo 15 de octubre, salir de nuestra zona de confort. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita y diariamente recibirá estos estudios a su dirección indicada. Dios nos bendiga y nos guarde.